Bien, buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta última parte del curso, del módulo. Nos quedamos en el método residual estático y vimos un ejemplo, empezamos a ver el ejemplo de un terreno urbano donde se propone la construcción de un edificio de 3 pisos, 3 plantas, y vienen los costos y los precios, costos de venta, precios de venta, y vamos a hacerlo en Excel. Aquí en Excel les presento, tengo los recortes, perdón, de los enunciados, tanto del problema como de los costos, precios y la fórmula del residual. Dijimos que el valor residual estático es aquel que no toma en cuenta la variación del cambio del valor del dinero a través del tiempo, para proyectos que cuando mucho duren un año. Entonces aquí lo que vamos a hacer es poner los 3 tipos de construcción: locales, comerciales. Luego viviendas de primera residencia. Y estacionamientos. Aquí vamos a colocar primeramente, según la fórmula, nos habla de los ingresos. Aquí vamos a poner primeramente los metros cuadrados que se piensan tener de cada uno de estos 3 tipos de construcción, tanto de locales comerciales como de viviendas de primera residencia como de estacionamientos. Y aquí vamos a poner locales comerciales. Son dos de 140 metros cuadrados cada uno, nos da un total de 280 metros cuadrados. Viviendas son 8 de 120, sería igual a 8 por 120. Y estacionamientos 15 de 25, igual a 15 por 25. Son los metros cuadrados totales de construcción que tendríamos, que se pudieran tener ahí. Como vuelvo a hacer énfasis, que se pudieran tener, porque pues no vamos a construir nada, lo que queremos es evaluar. El costo, o perdón, el precio por metro cuadrado, según estudio de mercado, los precios más probables por metro cuadrado serían los siguientes. Para locales comerciales, 4,000. Para viviendas, 3,000. Y para estacionamientos, 1,500. Aquí vamos a poner ingresos totales.
Los ingresos totales sería multiplicar los metros cuadrados por el precio por metro cuadrado de cada uno de los tipos de construcción. Ahí tenemos los ingresos totales. Luego viene el margen del promotor. El margen del promotor lo vamos a poner aquí en porcentaje. Para locales sería el 24%. Para viviendas sería 18%. Y para estacionamientos el 20%. Bien, ahora vamos a ver los gastos por metro cuadrado. De acuerdo a la tabla esta que tenemos aquí, nos dice que para local comercial son 1,209 pesos por metro cuadrado. Para viviendas 1,625. Y para estacionamientos 731. O sea, ya tenemos aquí los precios, ingresos, margen, gastos. Ahora lo que falta es colocar los totales de gastos. Sería multiplicar los metros cuadrados por el gasto por metro cuadrado. Y aquí se pondría el VR, de acuerdo a la fórmula. El VR dice que es el ingreso total, lo voy a marcar aquí de un color, y luego se le descuenta el margen del promotor, y luego se les descuenta los gastos totales. Entonces aquí sería igual a ingreso total por 1 menos el porcentaje del promotor. Estoy siguiendo esta fórmula. Menos los gastos totales. Me dio 512,680. Recorro la fórmula y al final voy a tener la suma. Bien, esto que tenemos aquí de suma es el valor del terreno. Como son 3 tipos de construcción, no se pudo hacer con una sola fórmula. Tuvieron que usarse 3 fórmulas para sacar, bueno, no tres fórmulas iguales, pero con datos distintos.
y al final se suman los tres tipos de construcción, los tres tipos o los tres valores residuales y nos da 1.490.155, que sería el valor del terreno. ¿Alguna pregunta de esto? ¿Hay alguna pregunta, algún cuestionamiento? De mi parte no, maestro. Bueno, muy bien. Vamos a ver ahora eh, el enfoque dinámico. Bueno, aquí basta nada más decir que está resuelto el problema y el residual dinámico pues es como ya dijimos, platicamos hace rato que se tiene, se tiene para proyectos que duran más de un año, ¿sí? Cuya duración sea más de un año. Y en este caso tenemos que construir una tasa de actualización. Al hablar de tasa, tenemos que involucrar necesariamente, pues, tasas de interés. ¿Y qué tasa de interés vamos a involucrar? Pues el 7 a 28 días, igual que en el ejemplo, de tasa de capitalización. O sea, ahí se relacionan estos dos temas, aunque no es lo mismo, pero se relacionan ahí en ese punto los dos temas. Partimos de la tasa nominal de 7 a 28 días. Esas son las fórmulas que se aplican y lo que tenemos que tener son los flujos de caja. Ya vimos que es un flujo de caja. Un flujo es ingresos menos egresos. O sea, ingresos proyectados menos egresos proyectados. Como va a durar más de un año, pues hay que ir viendo o ir estimando cuánto vamos a ir gastando, en qué fechas y cuánto vamos a ir ingresando y en qué fechas. Ahora, tenemos que construir una tasa de actualización. La tasa de actualización es el tipo libre de riesgo más una prima de riesgo. Aquí en este caso de este método residual dinámico no se usa el margen del promotor, sino que más bien se utiliza la prima de riesgo. Y esa prima de riesgo es similar a lo que habíamos comentado para la tasa de capitalización. Para la tasa de capitalización habíamos comentado pues que no es el riesgo de que se vaya a caer o el riesgo de que se vaya a siniestrar o el riesgo de que vaya a pasar algo malo ahí, sino que es el riesgo de la inversión. Y el mismo libro de Aznar propone estas tasas o estas primas de riesgo para diferentes tipos de construcción, donde aparece el rubro de otros para aquellos que no estén en la lista. Podemos ver viviendas de primera residencia, segunda residencia, edificios de oficinas, comerciales, industriales, aparcamiento, etc. Ahora, vamos a hacer este mismo ejemplo que realizamos estático, pero ahora dinámico. Y aquí lo que hay que resaltar es que tenemos tres tipos de construcción. Tenemos locales comerciales, tenemos viviendas de primera residencia y tenemos estacionamiento, cajones de estacionamiento. Bueno, ¿qué tasa vamos a usar? ¿Qué prima de riesgo vamos a usar? ¿La de locales o la de
viviendas o la de aparcamientos, lo que tenemos que hacer ahí es hacer una media ponderada, obtener una media ponderada. Ese tema lo debieron de haber visto ustedes en lo que fue probabilidad y estadística. La clase de probabilidad y estadística vieron los tipos de medias y entre esos, los tipos de medias es la media ponderada, que es en función del peso específico que tenga el dato o la variable con respecto a las demás. ¿Y cuál es el criterio? Pues el criterio de ponderación será la superficie. Finalmente, el tipo de construcción que tenga más superficie será el que tenga una tasa mayor. Entonces no es una simple media aritmética donde se sumen y se dividan entre el número de datos, sino que va a ser en función de la superficie de cada uno de los tipos de construcción con respecto a la superficie total. La tasa de actualización mensual hay que obtenerla para poder aplicar el valor neto actual. Ya hemos platicado el día de ayer y hoy de lo que es el valor neto actual o valor actual neto. Es llevar todos los flujos a valor presente y sumarlos. A esta tasa es raíz doceava de 1 más la tasa de actualización anual menos 1. ¿Por qué mensual? Porque los años los debemos dividir en meses. Si bien es cierto, el proyecto se prevé para varios años, pero la división debe ser en meses. Por eso es que la anual se debe convertir a mensual y la forma de convertirla es por medio de esta fórmula. Vamos a pasar a la práctica. Y de su plataforma ustedes ahí pueden, si desean, bueno, antes que eso les digo que ya está el video de la mañana, el primero, antes del primer receso. El segundo video, antes del segundo receso, también ya está ahí disponible para que lo puedan ver. Y ya nada más faltaría el tercero, más tarde o mañana más tardar, se los estaría poniendo aquí. Independientemente de que en la universidad lo suban después. Aquí en recursos dice residual dinámico. Vamos a abrir este archivo que nos va a facilitar pues elaborar este ejercicio. Porque aquí están los flujos. Si nosotros tecleáramos los flujos, nos tardaríamos mucho en teclearlos partiendo de un PDF. Y es el mismo ejemplo anterior. Es el mismito ejemplo anterior donde nos decía que eran locales comerciales, 2 locales comerciales, viviendas o departamentos 8, y estacionamientos 15. La superficie en metros cuadrados de los locales son 140 y luego 120 y 25. 140, 120 y 25. Luego los precios son los mismos, 4,000, 3,000 y 1,500. Y los costos, 1,209
1625 y 731. Bueno, estos son los datos que tenemos y estos son los ingresos proyectados y egresos proyectados. Aquí podemos ver que se proyecta para 29 meses, más de 2 años, y que los primeros 14 meses no hay ingresos, pero sí hay egresos. En el mes 1 no hay egresos, en el mes 2 pues ahí sí hay egreso, mes 3, etcétera. El cuarto, el quinto no hay egresos, el sexto sí hay egresos, posiblemente sean permisos, licencias, derechos, y aquí es cuando se empieza a ejecutar ya, se prevé que se pudieran empezar a ejecutar las obras, y posiblemente esos ingresos se puedan deber a preventas, ¿sí? Entonces aquí ingresos y egresos. Finalmente, los 2 últimos meses no hay egresos, pero ya hay el fuerte de los ingresos, ya el total de las ventas. Ese es el flujo de efectivo proyectado. No quiere decir que necesariamente se vaya a dar, pero las herramientas que vimos ayer y hoy nos permiten a nosotros proyectar algo que puede suceder. No con seguridad de 100%, pero sí algo que puede suceder. La tasa CETE a 28 días estaba en el 9.1%, 0.091, según lo que vimos en la mañana, ahorita hace rato en Banco de México. Y la inflación está en 3.77. 0.0377. Perdón, ese va acá. Bueno, primero vamos aquí a completar esta tabla. El riesgo por local comercial estamos hablando de edificios comerciales, es del 12%. Punto 12. Departamentos de primera residencia, punto 08. Y estacionamientos, el 9%. Bien, aquí es donde vamos a tener que sacar el riesgo ponderado o la ponderación de riesgo, porque en la fórmula pues se ocupa una sola vez. Ahorita vamos a ver en qué parte entra la ponderación del riesgo o el riesgo ponderado. ¿Hasta aquí alguna pregunta de esto que estoy haciendo? No, maestro, de mi parte no. Bueno, gracias. Aquí el total de precios sería multiplicar el número por los metros de cada uno por el precio al que lo podemos vender. Y esto lo vamos a pasar para acá. Aquí podemos hacer la suma.
Ahí tenemos la sumatoria de todos los precios. Los costos sería algo similar, el número por la superficie por el costo. Y aquí hacemos la sumatoria. De todas maneras, esto no se requiere tanto porque ya están los flujos acá. Se supone que esto checa con los flujos. Lo que sí necesitamos es la superficie total. Sería igual a este por este. A ver, ¿cómo le haré aquí? Voy a agregar, voy a insertar una columna donde voy a poner superficie del tipo de construcción. Entonces aquí sería igual a este por este. Y aquí vamos a poner la suma de las tres superficies. Bien, ya tenemos la superficie total a construir son 1615 metros cuadrados, de los cuales 280 son de locales comerciales, 960 son de departamentos y 375 son de estacionamientos. Ahora, ¿cómo sacar el riesgo ponderado? El riesgo ponderado, ¿quién va a tener más riesgo? Quien tenga mayor superficie, o sea, ¿quién va a tener más peso? Quien tenga mayor superficie, más peso específico. Entonces, una media ponderada va a ser igual a este por este entre esta celda, pero anclada en su renglón. Es decir, estamos tomando en cuenta los 280 metros cuadrados de peso específico que tiene los locales comerciales con respecto a los 1615 de superficie total. Bien, este quedaría en un riesgo ponderado de 2.08 y como ya anclé aquí esta fila, pues ahora lo que voy a hacer es deslizar y finalmente sumo, porque la media ponderada es una suma de ponderaciones individuales. La media ponderada es 8.93%. Entonces, este es el riesgo ponderado que yo debo de tomar en cuenta. ¿Sí queda claro cómo se sacó el riesgo ponderado? Bueno, la tasa efectiva es esta fórmula, pero aquí en Excel hay una función que se llama igual a tasa, a ver, es int punto efectivo.
paréntesis, y le voy a poner la celda de referencia y luego coma, y le voy a poner 12 meses por año. Para no usar esta fórmula, uso directamente la función interés efectivo de Excel. Entonces, este interés nominal se convierte en 9.49% efectivo. Aquí está la tasa inflacionaria. Bien. La tasa real, la tasa nominal, tasa efectiva, tasa inflacionaria. Ok. La tasa real, esa sí no hay una función directa, hay que calcularla de esta manera, tasa efectiva menos tasa inflacionaria entre 1 más la tasa inflacionaria. Usando la fórmula que está aquí. Y la tasa de actualización, a esta tasa de actualización anual, fíjense bien, le voy a sumar el riesgo ponderado. ¿Sí? A la tasa que saqué real le voy a sumar el riesgo ponderado. Por eso está aquí referenciado. Entonces me queda en 14.44. Pero a mí me interesa la tasa de actualización mensual. Y esta es anual. Esta sí tiene que ser con esta fórmula. Sería de esta manera. Igual a potencia. Es una función que se utiliza para elevar a cualquier potencia que nosotros queramos. 1 más la tasa de actualización anual. Y le voy a poner aquí coma. Y le voy a poner entre paréntesis. Como no la voy a elevar a la doceava, sino le voy a sacar raíz doceava, entonces tiene que ser 1 sobre 12. Cierro paréntesis y luego le pongo menos 1. Y me queda de 1.13%. Ya tengo aquí la tasa de actualización mensual que la voy a necesitar para sacar el valor neto actual. Ahora voy a hacer los flujos. Los flujos serán iguales a ingresos. Como los egresos no están en negativo, entonces sí voy a poner negativo. Porque los egresos también están en positivo. Y aquí me dan las diferencias, los flujos de caja. A ver, por aquí me marcó un error. A ver, así. Ahí así. Entonces aquí sería el flujo de caja. Ya pusimos ahí que sería ingreso menos egreso. Y lo voy a correr. No podía correrlo porque aquí había una celda combinada. Entonces ya lo corro. Y aquí está el flujo de caja. Me voy a dar cuenta que
Pues los primeros años está crítico porque son puros egresos y los ingresos fuertes empiezan los primeros meses, los ingresos fuertes empiezan hasta el mes 28 y 29. Ya con estos flujos de caja, ya es muy sencillo sacar el valor del terreno. Hay que usar una función que se llama igual a VNA, ¿sí? Valor neto actual, paréntesis. Vamos a poner la tasa que sacamos mensual, luego coma, y luego seleccionamos todos los valores del flujo y cerramos paréntesis. Nos da 1.555.192.03. Ese es el valor del terreno. Entonces, se fijan, es muy sencillo. Aquí lo difícil es llegar a estos flujos, llegar a estos datos, llegar a los precios, a los costos. La investigación de tasas está sencillo porque pues tenemos la fuente oficial del Banco de México. Y estos ingresos y egresos son proyectados en base a un sustento, no en base a corazonada ni en base bueno, pues yo creo que así va a ser, ¿verdad? Entonces, ya con esto damos por terminado los temas. Eh, ¿Quieren que les pase estos archivos de Excel? Sí, por favor, maestro, es lo que le iba a decir si lo iba a compartir por el chat. Por supuesto que sí. Formato dinámico y déjeme nomás le pongo el otro. Ok, ya está estático y dinámico. Se lo voy a pasar por el chat. Comentamos la tarea y fíjense que pues terminamos a muy buena hora porque se agilizó todo mucho, porque no quedaban muchas dudas. Y eso está muy bien, es un muy buen grupo. Y cualquier cosa que se ofrezca, pues me pueden... Ahorita le voy a pasar mi teléfono para que me manden un WhatsApp en caso de que se les atore algo de la tarea. Déjenlo mando por el chat antes de que se me olvide. Entonces sería el dinámico y el estático. Para que los tengan como referencias. Ya les debió haber llegado. En cuanto a las tareas, vamos a hablar ahora acerca de esa parte de las tareas. Bueno, pues los ejercicios propuestos en la asignación, estos dos, el A y el B ya los comentamos, que son con la hoja de cálculo que yo les di ya preprogramada para la tasa de capitalización. El 3 y el 4 son de residual. El 3 es con el método residual estático. Y el 4 es con el método residual dinámico, pero aquí hay una situación. Nada más quiero aclarar porque luego hay a veces confusión. Están todos los datos, no hay que investigar nada, investigación de mercado ni nada, absolutamente. Los flujos no se los estoy dando como los tenemos aquí en esta hoja de Excel que les presenté ahorita,
que ya los traía los flujos precargados, sino que les estoy diciendo en porcentaje cuáles serían los ingresos y egresos. Por ejemplo, dice plan de egresos. Sí, fíjense bien, plan de egresos. Los meses que no vengan aquí, por ejemplo, aquí no viene mes 1. Si el mes 1 no viene aquí, significa que ese mes es 0 el egreso. ¿Sí? El mes 2 y el 3, el egreso sería el 5% cada uno. Es decir, el 5% del costo total, hay que calcular el costo total. Y en base al costo total, supongamos que sea el costo total 1,000,000. Por ejemplo, 1,000,000, el 5% de 1,000,000 es 50,000. Pues el mes 2 sería un egreso de 50,000 y el mes 3 sería un egreso de 50,000. Y luego, el 4 no viene, si se fijan, es 0. Mes 5 y 6, cada mes el 5%. Si estamos trabajando a partir del millón que mencionamos, pues serían 50,000 y 50,000. Y luego meses 7 y 8, el 3%. Si partimos de un costo total de 1,000,000, serían 30,000 cada uno de esos meses. Y así sucesivamente. Hasta completar la totalidad del egreso. O el costo total. Y el de ingresos es similar. Por ejemplo, viene a partir del mes 10, lo que significa que del mes 1 al mes 9 es 0. Y del 10 al 17, que sería el 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17, sería el 5% del ingreso, ¿eh? Eso sería del ingreso, cada uno de los meses. Y luego del 18 al 22, el 3%, cada mes. Y luego del 23 al 25, el 5% cada uno. Del 26 al 28, el 8% cada uno. Y el 29, 6%. Es la única diferencia. El formato lo pueden adaptar. Estos formatitos lo pueden adaptar haciendo las modificaciones correspondientes. No sé cómo anden en Excel. Y ya con esos porcentajes que yo les estoy dando, primero calculan los costos, total de precio, total de costo, perdón, total de precio de venta, total de costo, y con estos totales y los porcentajes sacan los flujos. No sé si me expliqué. Sí, maestro. Bueno, muy bien. La fecha de entrega. La fecha de envío, a mí me ponen una fecha límite. Yo que más quisiera a veces darles mucha fecha, mucho tiempo, pero realmente no son muchos ejercicios. Es cuestión de que se pongan a revisar los videos, que se pongan a trabajar. Los ejercicios propuestos están aquí. Los materiales que vimos, las presentaciones en PowerPoint que les pasé yo, están aquí, pero están en PDF. Como les digo, las videoconferencias mañana o más tarde, les pongo la de ahorita. Y las tareas, nada más les quisiera mencionar que la fecha límite es el 14 de abril. Aunque por ahí el maestro nos dijo que del 14 de abril empiezan las vacaciones. Pero, bueno, ese directo, Maestro, dígame, perdón, el 14 de abril son las tres tareas, las 4. las cuatro, pero nomás veo dos, tres y cuatro. Lo que pasa es que ayer hay una. De ayer hay una. Mire, Ok, del viernes, está esta. ya. Ok. Sí, Y esas cuatro tareas son para el 14 de abril.
sea, si es antes, está bien, puede ser antes. Fecha límite el 14 de abril a las 23:59. Sí, señor. Ok. Hora del centro. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ok. Y ahí les encargo que no se esperen hasta el final, porque pueden pasar luego mil cosas, ¿no? De que de repente falla aquello, de repente falla el otro, y les voy a ser sincero, o sea, y luego sí, en el campus sí son muy estrictos con las calificaciones, entonces cuando se llega la hora de que tengo que reportar calificaciones, y luego a veces me traían en friega y a veces yo por darles un poquito más de tiempo ando batallando y quedo mal, entonces ahí les encargo por favor, porque luego aparte de que ustedes me van a mandar, yo tengo que calificar y a la siguiente semana seguramente me van a pedir las calificaciones cuando se regrese de vacaciones. Entonces, pues sí les encargo por favor que me apoyen con eso, si me hacen favor. Y sobre mi teléfono, para cualquier consulta, me mandan un mensaje primero y en caso de que me quieran hablar, me pueden decir en el mensaje si me pueden marcar porque estoy ocupado dando clase. Ahí estoy. Ese es mi teléfono, mi WhatsApp. En caso de que se les atore algo, que tengan alguna duda, alguna pregunta, algún cuestionamiento, estoy a la orden. Sí, ahí va a quedar grabado también en la grabación. Si gustan anotarlo, anótenlo. Y bueno, pues por mi parte es todo. Yo no resta más que agradecerles su presencia, el haber, pues ahora sí que estado al tanto, el haber estado aquí al pendiente, el haber estado presentes, que no se exige la presencia, ¿verdad? Que no es obligatoria, pero más sin embargo se agradece mucho el hecho de que estén presentes, de que tengan el interés y su buena disposición. Espero que este módulo haya cubierto con sus expectativas y espero que no sea la última vez que nos veamos. No, muchas gracias a ustedes, doctor. A ustedes, muchas gracias. Muchas Gracias. gracias, profe. Que tenga buena tarde. Muy amable, buenas tardes, muy amables y pasen bonita tarde, pasen bonito fin de semana. Estamos ahí a la orden, lo que se ofrezca. Muchas gracias. Gracias.